Desde que tenía memoria, Marcos sintió que su casa era un lugar silencioso. No era un silencio cualquiera, de esos que invitan a la paz o al descanso. Era un silencio denso, lleno de ausencias y palabras no dichas, como si las paredes guardaran un secreto demasiado grande para ser compartido. Su madre, Teresa, era una mujer dulce pero distraída, siempre ocupada en la cocina o en el jardín, como si necesitara mantenerse en movimiento para no pensar. Su padre, Ramiro, era un hombre grande, de manos ásperas y mirada dura. No era violento, pero tampoco afectuoso. Era como una sombra viva que se movía por la casa, siempre presente pero inaccesible. Vivían en un pequeño pueblo entre las montañas de Antioquia, donde todos se conocían por nombre y por historia. A Marcos le gustaba correr por las laderas verdes, buscar ranas en los charcos y trepar a los árboles altos. Pero siempre que regresaba a casa, esa sensación de libertad se desvanecía como el rocío al sol. Su padre rara vez le dirigía una palabra que no fuera una orden. Nunca una felicitación, nunca una caricia. En los cumpleaños, le daba la mano como si fuera un cliente más en el taller de mecánica que tenía en el fondo del terreno. Y aunque Marcos no lo decía, eso le dolía más que cualquier castigo. Desde los 8 años, empezó a hacer preguntas. ¿Por qué su padre era tan diferente a los otros padres del pueblo? ¿Por qué nunca lo acompañaba a la escuela, ni a los partidos de fútbol, ni a las reuniones escolares? Su madre respondía siempre con evasivas. Tu padre ha vivido cosas difíciles. No lo juzgues. Él te quiere a su manera. Pero esas respuestas no calmaban la inquietud que crecía dentro de él como una espina invisible. A los 17 años, la vida de Marcos cambió para siempre. Su padre cayó enfermo de repente. Al principio fue una tos persistente, luego vinieron los dolores de pecho, la pérdida de peso, la fatiga constante. El médico del pueblo fue claro: Ramiro tenía cáncer de pulmón en fase avanzada. No había mucho por hacer. Quizás unos meses más, dijo, sin rodeos. Y fue entonces cuando la casa se llenó de un nuevo tipo de silencio, el de la espera inevitable. Durante semanas, Marcos lo cuidó como pudo. Su madre ya no tenía fuerzas. El cuerpo del hombre fuerte que había conocido se redujo a una figura frágil y encorvada, apenas capaz de sostener un vaso de agua. Pero lo más extraño ocurrió una noche, cuando el padre lo llamó a su lado con un gesto débil. Tenía los ojos llenos de algo que Marcos no había visto jamás en él: miedo. Hijo, dijo con voz ronca, en el armario del taller, detrás de la caja de herramientas, hay una caja de madera. Quiero que la tengas tú. Marcos fue hasta el taller, y después de buscar entre los estantes polvorientos, encontró una caja vieja, cerrada con una cerradura oxidada. No la abras todavía, dijo su padre al regresar. Ábrela solo cuando estés listo, para perdonarme. Esa fue la última conversación que tuvieron. Ramiro murió esa misma noche, en silencio, como vivió. Pasaron los años. Marcos se mudó a Bogotá con una beca parcial para estudiar ingeniería mecánica. Trabajaba de día repartiendo pan en bicicleta y estudiaba de noche en una universidad pública. No fue fácil. Tuvo que dormir en habitaciones compartidas, pasar hambre y enfrentar la discriminación de los que lo veían como el campesino con sueños demasiado grandes. Pero él persistía. La caja, que había traído consigo, permanecía guardada en el fondo de su armario. A veces la miraba, pasaba los dedos por la madera rugosa y recordaba las palabras de su padre: cuando estés listo para perdonarme. Pero, ¿cómo perdonar a alguien que nunca le mostró cariño? ¿Cómo perdonar a un hombre que fue una figura más de miedo que de amor? Todo se vino abajo cuando, a los 23 años, lo despidieron del trabajo y fue desalojado por no pagar el alquiler. Terminó durmiendo en un banco del parque, con sus pocas pertenencias metidas en una mochila rota. Esa noche llovía. Las gotas golpeaban su cuerpo como pequeños látigos, y el frío se metía hasta los huesos. Entonces, sin saber por qué, sacó la caja y decidió abrirla. Ya no era cuestión de estar listo. Era cuestión de no tener nada más. Rompió la cerradura con una piedra y levantó la tapa. Dentro había una carta, unas fotos en blanco y negro y un pequeño cuaderno de cuero envejecido. La carta, escrita con una letra firme pero temblorosa, comenzaba así: Hijo mío, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy, porque, de alguna manera, lograste encontrar en tu corazón un espacio para mí. No sé si merezco tu perdón, pero necesito que sepas la verdad. La historia que seguía parecía sacada de una película. Su padre le confesaba que, en su juventud, había trabajado como mecánico en Medellín,
pero que también había estado involucrado en actividades ilegales. No era un criminal violento, pero había prestado servicios a personas peligrosas. Escondía autos robados, modificaba motores para que sirvieran en asaltos, y una vez, solo una vez, decía la carta, aceptó guardar una bolsa que contenía dinero sucio y un arma. Esa misma noche, alguien murió con esa pistola. Aunque la policía nunca lo descubrió, su conciencia lo condenó para siempre. Huir fue mi única salida, escribió. Me mudé al pueblo con tu madre, tratando de empezar de nuevo. Pero el pasado no se borra, solo se esconde. Cada vez que te veía, me sentía indigno. No era capaz de abrazarte porque temía mancharte con mi historia. Mi castigo fue vivir contigo sin poder amarte como merecías. Lo siento, hijo. Marcos leyó la carta una y otra vez, hasta que las lágrimas le impidieron seguir. Luego abrió el cuaderno. Al principio no entendió nada. Estaba lleno de fórmulas, bocetos, esquemas de lo que parecía un motor, pero con un diseño diferente. Consultó con un profesor de la universidad que había sido su mentor. El hombre, con los ojos abiertos de asombro, le dijo que lo que tenía entre manos era un diseño para un motor de combustión híbrida con 0 emisiones, adelantado a su tiempo. Durante los siguientes meses, Marcos se obsesionó con el proyecto. Vivió en refugios, trabajó como mesero, pero cada noche estudiaba el cuaderno. Aprendió, corrigió, mejoró el diseño. Y cuando logró desarrollar un prototipo funcional, lo presentó en una feria de tecnología con ayuda de su antiguo profesor. El impacto fue inmediato. Los medios cubrieron la historia del ingeniero callejero, el joven que salió de la nada con una idea que podía cambiar el mundo. Su historia se volvió viral en redes sociales. Millones compartieron su relato. Fue invitado a conferencias, entrevistado por canales internacionales. Inversores se interesaron por su motor. Y en medio de todo ese éxito, Marcos siempre llevaba consigo la caja, ahora sin cerradura, como símbolo de su origen. Fundó una empresa de energías limpias. Parte de las ganancias las dedicó a construir albergues para jóvenes sin hogar. Viajó por América Latina dando charlas sobre innovación, pero también sobre perdón, resiliencia y transformación personal. En una entrevista, un periodista le preguntó qué lo motivaba tanto. Marcos respondió sin dudar. Durante años pensé que mi padre me había fallado, que su frialdad me había arruinado. Pero lo que descubrí en esa caja cambió mi vida. Él me falló, sí, pero también me protegió de su pasado. Y, en silencio, dejó para mí el legado más poderoso que un padre puede dejarle a un hijo: la verdad, el conocimiento y la posibilidad de ser mejor. ¿Lo perdonaste?, preguntó el periodista. Marcos miró a la cámara con una leve sonrisa y dijo: no solo lo perdoné, lo entendí. Y gracias a eso, me encontré a mí mismo. Hoy, la historia de Marcos se estudia en universidades, aparece en documentales y sirve de inspiración para miles de jóvenes que creen que su origen los condena. Él les dice, en cada charla, con la voz firme y el corazón abierto: no se trata de dónde vienes. Se trata de lo que decides hacer con lo que te fue dado. Hasta una caja cerrada puede cambiarte la vida, si decides abrirla con el corazón.